¿Qué ocurre con una teoría cuando el mundo avanza? ¿A dónde van las ideas descartadas cuando el último creyente ha desaparecido? ¿Puede algo sonar brillante y aún así estar completamente, absolutamente equivocado? La ciencia suele verse como una escalera luminosa. Cada peldaño nos acerca más a la verdad, pero esa escalera está llena de andamios abandonados y conceptos derrumbados, cada uno de ellos alguna vez considerado la clave para entenderlo todo. Un hombre que conocía esto demasiado bien fue Wolfgang Pauli, un físico de deslumbrante intelecto, pero también de crítica afilada, conocido por destrozar teorías descuidadas con su legendario ingenio. Una vez calificó el trabajo de un joven físico no como incorrecto, sino como ni siquiera equivocado, un veredicto tan demoledor, tan definitivo, que no dejaba espacio para la redención. Y sin embargo, la mayoría de las teorías científicas no necesitan de un Pauli para terminar. El tiempo hace el trabajo igual de bien. Se desvanecen, silenciosamente, alguna vez celebradas. Enseñadas en aulas y escritas en pizarras, hoy solo son fantasmas en libros de texto antiguos. Tomemos como ejemplo el flogisto. Se creía que era la esencia del fuego, la sustancia invisible que se liberaba cuando algo ardía, durante un tiempo. En el siglo XVIII, fue la piedra angular de la química, pero el flogisto nunca existió. Fue una ficción eventualmente reemplazada por el surgimiento de la química real y la teoría atómica. En algún momento de la historia, murió el último científico que realmente creyó en el flogisto, y con él, la idea desapareció. O consideremos la gran rivalidad cosmológica del siglo XX, el Big Bang contra el estado estacionario. Uno hablaba de un comienzo caliente y denso, el otro, de un cosmos eterno e inmutable que se reabastece constantemente. Durante un tiempo, ambas teorías compitieron por la supremacía. Incluso Einstein le dio cierto crédito al modelo estacionario, pero el universo tenía otros planes y fueron los cuásares, reliquias cósmicas del universo primitivo, los que susurraron la verdad. Lentamente, el estado estacionario se desvaneció. Hoy, se vislumbra una nueva frontera. Ahora, perseguimos el más profundo de todos los misterios, la unificación de la mecánica cuántica y la relatividad general. Nuestros mejores candidatos: la teoría de cuerdas y la teoría M, estructuras vertiginosas de dimensiones ocultas, filamentos vibrantes y branas multidimensionales. Las conferencias zumban, las pizarras se llenan, generaciones de físicos dedican sus vidas a este sueño. Pero la pregunta persiste: ¿resistirán estas teorías la prueba del tiempo? ¿O también ellas se convertirán en notas al pie, recordadas no por lo que explicaron, sino por lo que nunca llegaron a ser? Son, al final, ni siquiera erróneas. Las 5 teorías de cuerdas. Un viaje al límite de la realidad fundamental. ¿Qué significa realmente que algo sea fundamental en física? Este término tiene un peso profundo. No se refiere simplemente a las entidades más pequeñas o indivisibles, sino a los principios y estructuras fundamentales sobre los que descansan todos los fenómenos físicos. Para investigar esta noción, emprendamos un viaje conceptual hacia el interior, una travesía a través de las escalas de la realidad física, desde el mundo familiar de los seres humanos hasta el posible cimiento de la existencia. Comencemos por nosotros mismos, bípedos miembros del Homo sapiens sapiens, que típicamente medimos poco más de 1,5 metros de altura. Esta es nuestra escala cotidiana, el punto de referencia antropocéntrico desde el cual medimos el universo. Ahora, imaginemos comprimir nuestro campo de visión por órdenes de magnitud. Primero, descendemos a la escala de los insectos, organismos pequeños y segmentados cuyos cuerpos miden aproximadamente 1 centímetro. Esto representa una reducción de escala por un factor de 100 pi, acercándonos más. Alcanzamos el nivel celular, las células.
las unidades fundamentales de la vida biológica. Miden típicamente unos pocos micrómetros de diámetro, otro factor 10.000 menor. A este nivel, comenzamos a vislumbrar la sala de máquinas de la biología mitocondrias zumbando con reacciones químicas, membranas orquestando los límites de la vida y ADN codificando las instrucciones de nuestra forma. Pero no nos detenemos allí. Descendamos nuevamente por un factor de 1000 y alcanzamos el reino de las moléculas y los átomos. Aquí, la mecánica cuántica comienza a dominar. A distancias del orden de nanómetros y angstroms, menos de una milmillonésima de metro, vemos átomos unidos por fuerzas electromagnéticas, orbitales electrónicos que moldean la geometría de las moléculas. El mundo clásico comienza a disolverse en una niebla probabilística. Continuemos hacia el interior. En el centro de cada átomo se encuentra el núcleo, una estructura que es 100.000 veces más pequeña que el propio átomo, compuesto de protones y neutrones cada uno, formado por componentes aún más pequeños llamados quarks. El núcleo está mantenido unido por la fuerza más fuerte conocida en la naturaleza, la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza une quarks en nucleones y nucleones en núcleos, operando a la escala de un femtómetro, una millonésima de billonésima de metro. En esta etapa, entramos en el dominio de la física de partículas. Los instrumentos que usamos para explorar estos reinos minúsculos aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, son algunas de las obras de ingeniería más ambiciosas del ser humano. Estos colisionadores nos permiten hacer chocar partículas a velocidades cercanas a la de la luz y observar los rastros fugaces de las fuerzas fundamentales en acción. Gracias a ellos, podemos explorar distancias de hasta unos pocos cientos de atómetros. Pero incluso los colisionadores más poderosos se enfrentan a una barrera, la llamada longitud de Planck. La longitud de Planck, de aproximadamente 6×10⁻35 metros, se considera teóricamente como un límite más allá del cual nuestra comprensión actual del espacio y el tiempo deja de ser válida. A esta escala, la relatividad general, la elegante teoría de la gravedad desarrollada por Einstein, debe enfrentarse al caos probabilístico de la mecánica cuántica. Es aquí donde los físicos creen que se necesita un nuevo marco teórico, una teoría de la gravedad cuántica. Entra la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas propone que los constituyentes últimos de la materia no son partículas puntuales, sino entidades unidimensionales que vibran, llamadas cuerdas. Estas cuerdas oscilan a diferentes frecuencias, dando origen a las propiedades de las partículas masa, carga, spin como fenómenos emergentes de sus modos de vibración. Según la teoría, las cuerdas pueden ser lazos cerrados o hebras abiertas, y existen no solo en las 4 dimensiones familiares del espacio-tiempo, sino en un espacio de dimensiones superiores, a menudo con 10 u 11 dimensiones compactadas de formas que aún no podemos observar directamente. Paradójicamente, la teoría de cuerdas no fue concebida originalmente como una teoría del todo. Comenzó su existencia como un modelo especulativo de la fuerza nuclear fuerte. En 1968, un artículo revolucionario de Gabriele Veneziano introdujo una fórmula matemática que, sorprendentemente, coincidía con los resultados experimentales de dispersión de partículas. Esta fórmula insinuaba una estructura subyacente parecida a una cuerda. Y pronto los teóricos empezaron a imaginar a protones y neutrones como compuestos de cuerdas vibrantes en lugar de partículas puntuales. La emoción se disparó. La comunidad científica se detuvo, cautivada por la belleza de las ecuaciones y su inesperada precisión. Por un momento, pareció que la teoría de cuerdas podría ofrecer una descripción unificada de las interacciones nucleares. Sin embargo, la alegría fue breve. Los experimentos de principios de los años 70
revelaron que los protones y neutrones no se comportaban como se esperaba en colisiones de alta energía si fueran como cuerdas. En lugar de deformarse y dispersarse suavemente como masas gelatinosas, su comportamiento se parecía más al de bolas de billar que rebotan con impactos bruscos. Las predicciones de la teoría de cuerdas no eran consistentes con la realidad. Para 1973, fue descartada como una candidata para explicar la fuerza fuerte. En su lugar, surgió la cromodinámica cuántica, una teoría exitosa y validada experimentalmente basada en el intercambio de gluones entre quarks. La teoría de cuerdas, al parecer, estaba muerta, pero en la física teórica, la muerte intelectual a menudo precede a una resurrección conceptual. Algunos investigadores, en particular John Schwartz y Michael Green, reconocieron características peculiares en la teoría de cuerdas que parecían demasiado elegantes para ser coincidencias. Entre ellas se encontraba la incorporación natural de una partícula con las propiedades del gravitón, el hipotético cuanto de gravedad. Además, anomalías que normalmente vuelven inconsistentes a las teorías cuánticas se cancelaban en la teoría de cuerdas, pero solo en dimensiones específicas. En particular, la teoría de cuerdas parecía ser consistente solo en un espacio-tiempo de 10 dimensiones, con 9 espaciales y una temporal, a lo largo de la década de 1980. Estos hallazgos culminaron en lo que hoy se conoce como la primera revolución de las supercuerdas. La teoría de cuerdas renació no como un modelo para la fuerza fuerte, sino como una aspirante a la tan buscada teoría cuántica de la gravedad. Prometía no solo unificar la relatividad general y la mecánica cuántica, sino también incorporar todas las demás fuerzas conocidas electromagnética, débil y fuerte, en un solo marco teórico. Los físicos se atrevieron a soñar, tal vez la teoría de cuerdas fuera la teoría, el diseño definitivo de la realidad. Pero entonces llegó un giro inesperado. En lugar de una sola teoría elegante, los teóricos de cuerdas descubrieron 5 teorías de cuerdas distintas y matemáticamente consistentes. Cada una operaba en 10 dimensiones e incluía supersimetría, una simetría que empareja bosones y fermiones, pero diferían en elementos estructurales clave. Las 5 teorías son tipo Ewing corpora, tanto cuerdas abiertas como cerradas. La presencia de cuerdas abiertas permite interacciones que se asemejan a las fuerzas electromagnéticas, débil y fuerte, mientras que las cuerdas cerradas median la gravedad, tipo IA, una teoría de cuerdas cerradas con supersimetría no quiral, donde las vibraciones hacia la izquierda y hacia la derecha en la cuerda son simétricas, tipo IWB. También involucra solo cuerdas cerradas, pero con supersimetría quiral, distinguiendo los modos de vibración hacia la izquierda y hacia la derecha. Heterótica SO32, una teoría híbrida que combina cuerdas que se mueven hacia la izquierda provenientes de una teoría bosónica con cuerdas que se mueven hacia la derecha de una teoría supersimétrica, con un grupo de simetría gauge SO32, heterótica E8 similar a la anterior, pero con un grupo de simetría gauge distinto. Esta versión se volvió especialmente relevante en los intentos de relacionar la teoría de cuerdas con la física de partículas observable. Estas teorías difieren en los tipos de cuerdas que permiten, en la naturaleza de la supersimetría que exhiben y en las simetrías de sus espacios internos. Sin embargo, todas son internamente coherentes. 5 teorías lógicamente distintas pero viables. Todas en 10 dimensiones, todas incorporando la gravedad, y todas derivadas del mismo marco conceptual, para los físicos que buscaban una única y singular teoría del todo. Esta proliferación resultaba inquietante. 5 no es una. Incluso 2 habrían sido demasiado. Era la naturaleza indecisa,
¿O eran estas teorías aparentemente separadas, diferentes perspectivas de una estructura unificada más profunda? Este enigma preparó el escenario para la segunda revolución de las supercuerdas a mediados de la década de 1990, que introdujo el concepto de dualidad. Las dualidades son transformaciones matemáticas que muestran cómo dos teorías aparentemente diferentes son, de hecho, equivalentes cuando se observan desde distintos puntos de vista, como el acoplamiento fuerte frente al débil, o dimensiones compactas pequeñas frente a grandes. A través de estas dualidades, se demostró que las 5 teorías de cuerdas están interconectadas, como las caras de un solo objeto multidimensional. Además, surgió un marco aún más fundamental, la teoría M, que sugiere que las 5 teorías de cuerdas no son más que diferentes límites de una teoría más profunda de 11 dimensiones. En esta visión, las cuerdas son simplemente secciones unidimensionales de objetos de dimensiones superiores, conocidos como branas. El viaje hacia el interior, que comenzó como una búsqueda de los bloques de construcción más pequeños de la materia, ahora toca los límites exteriores de una nueva frontera conceptual, la teoría de cuerdas, con sus promesas y sus enigmas. Puede que aún no sea la respuesta definitiva, pero ha transformado las preguntas. Al buscar lo fundamental, descubrimos que incluso la búsqueda de la unidad es una empresa multifacética donde las verdades más profundas no llegan en susurros solitarios, sino en la vibración armonizada de muchas cuerdas. Una teoría para gobernarlas a todas. El surgimiento de la teoría M. En una antigua parábola india, un grupo de hombres ciegos se encuentra por primera vez con un elefante. Cada uno extiende la mano para tocar al animal y describe lo que percibe. Uno agarra la trompa y declara que debe ser una serpiente. Otro toca una pata y la compara con el tronco de un árbol. Un tercero, al palpar el colmillo, lo proclama una lanza o una máquina de guerra, individualmente. Sus observaciones son coherentes. Colectivamente, son incompletas. Ninguno puede percibir la realidad completa del elefante, y por ello cada uno confunde una parte con el todo. Esta parábola, aunque sencilla, capta algo profundo sobre la naturaleza de la investigación científica, particularmente en el desarrollo de la teoría de cuerdas en la segunda mitad del siglo XX. Hacia mediados de los años 80, los físicos habían formulado 5 teorías de cuerdas distintas pero matemáticamente coherentes, cada una ofreciendo una posible unificación de la gravedad con la mecánica cuántica y, sin embargo, la existencia de 5 teorías fundamentales planteaba un dilema conceptual profundo. Parecía que la naturaleza debía estar regida por un único marco elegante. ¿Eran estas 5 descripciones teorías independientes? ¿O podrían representar perspectivas diferentes? Visiones parciales de una estructura más profunda y abarcadora. La respuesta no se revelaría por completo hasta 1995, cuando el físico Edward Witten presentó una nueva perspectiva revolucionaria que alteraría para siempre el panorama de la física teórica. Lo que propuso fue sorprendente por su ambición y coherencia que las 5 teorías de cuerdas aparentemente distintas, junto con una teoría gravitacional de 11 dimensiones conocida como supergravedad, eran simplemente límites casos extremos de un único marco unificado. Lo llamó teoría M. Pero antes de adentrarnos en el descubrimiento de Witten, vale la pena revisar el contexto del cual surgió la teoría M. Para los años 80, la teoría de cuerdas había evolucionado de ser un modelo fallido de la fuerza nuclear fuerte a convertirse en una de las principales candidatas a una teoría unificada del todo. Ofrecía la posibilidad tentadora de reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica, el santo grial de la física teórica. La teoría postulaba que todas las partículas fundamentales no eran puntos, sino modos vibracionales de diminutas cuerdas unidimensionales.
Sin embargo, había un problema. No existía una sola teoría consistente, sino 5, cada una con propiedades únicas. Tipo Tumulwich contenía tanto cuerdas abiertas como cerradas, con supersimetría entre fermiones y bosones, tipos IA y IgB. Ambas involucraban únicamente cuerdas cerradas, pero diferían en su quiralidad, es decir, en cómo se comportaban los modos de la cuerda que se desplazaban hacia la izquierda y hacia la derecha. Heterótica SO32 y heterótica E8, teorías híbridas que combinaban modos de cuerdas bosónicas en un lado y modos supersimétricos en el otro. Cada teoría existía en 10 dimensiones y acomodaba la gravedad mediante una partícula sin masa de spin 2 identificada como el gravitón, pero 5 teorías fundamentales. Eso resultaba filosóficamente inquietante. Como físicos, buscamos unidad, no multiplicidad. Si el universo está gobernado por un único conjunto de leyes físicas, ¿por qué deberían existir 5? Las teorías eran demasiado similares como para ser completamente independientes, pero demasiado diferentes como para ser trivialmente equivalentes, al igual que los hombres ciegos y el elefante. Los teóricos sospechaban que solo estaban vislumbrando partes de un todo más profundo. El reto era encontrar el objeto coherente que todos describían. Edward Witten no siempre estuvo destinado a la física teórica. Su trayectoria académica comenzó en la historia, y durante un tiempo incluso contempló una carrera en la política. Sin embargo, su curiosidad intelectual lo condujo a través de la economía hasta el ámbito de la física teórica de altas energías. Lo que distinguía a Witten no era solo su brillantez, sino su fluidez en 2 lenguajes frecuentemente separados, las matemáticas y la física. Mientras que los físicos valoran la intuición física y la flexibilidad conceptual, los matemáticos priorizan el rigor y la precisión. Witten logró unir ambos mundos con facilidad. Para 1995, Witten ya había transformado múltiples campos, la teoría topológica de campos, la supersimetría y la teoría de cuerdas entre ellos. Su trabajo le había valido la Medalla Fields, el premio más prestigioso en matemáticas, convirtiéndolo en el primer y único físico en recibirla. Así como es cuando se presentó ante una audiencia abarrotada en la conferencia Strings 95 en la Universidad del Sur de California. La sala estaba cargada de expectación. Entonces llegó la revelación: las 5 teorías de cuerdas de 10 dimensiones y la supergravedad de 11 dimensiones no eran teorías distintas en absoluto. Eran diferentes aproximaciones, casos límite de una única teoría más fundamental. Esta teoría, aún sin formular completamente, fue bautizada por Witten como teoría M. La analogía de Witten fue convincente. Imagina un vasto continente desconocido. En su periferia se encuentran 5 ciudades costeras: Sydney, Adelaida, Perth, Darwin, Brisbane. Cada ciudad es única, pero todas pertenecen a la misma masa continental subyacente. La teoría M era ese continente. Las 5 teorías de cuerdas eran sus ciudades, situadas en diferentes fronteras. La supergravedad era otro enclave en este paisaje. Entre ellas se extendía un interior no explorado, complejo y rico en terreno que conectaba cada teoría aparente en un todo unificado. En términos técnicos, estas conexiones fueron posibles gracias a las dualidades, simetrías, que relacionan teorías físicas aparentemente distintas. Algunas dualidades conectan acoplamientos fuertes con débiles. Otras relacionan dimensiones espaciales grandes con pequeñas. Estas dualidades sugerían que lo que parecían ser teorías separadas eran en realidad la misma teoría vista desde diferentes regímenes físicos. Pero la teoría M ofrecía aún más, requería 11 dimensiones.
no 10. Esto fue sorprendente, ya que las teorías de cuerdas se habían desarrollado explícitamente en 10 dimensiones. Sin embargo, la adición de una dimensión espacial extra abrió nuevas estructuras matemáticas y objetos fundamentales más allá de las cuerdas. Las cuerdas, propuso Witten, no eran los constituyentes más básicos del universo. Eran meras proyecciones unidimensionales de entidades de dimensiones superiores conocidas como branas. La palabra brana proviene de membrana y generaliza la idea de un objeto extendido. Una 1 brana es una cuerda. Una 2 brana es una membrana, una superficie bidimensional. Una 3 brana tiene 3 dimensiones espaciales. Y así sucesivamente. Teóricamente, la teoría M acomoda branas de diversas dimensionalidades, incrustadas en un espacio-tiempo de 11 dimensiones. Para entender esto, imaginemos una cuerda tensada entre 2 puntos, eso es, una 1 brana. Ahora, imaginemos una película de jabón extendida sobre un aro de alambre. Eso es una 2 brana, aunque nuestras mentes tienen dificultades para visualizar dimensiones superiores. Las matemáticas manejan tales entidades con facilidad. Fundamentalmente, las branas bajo tensión pueden envolver dimensiones pequeñas. Si una de las 11 dimensiones está compactada, enrollada como un pequeño círculo, una brana bidimensional podría envolver ese círculo. Para un observador de baja energía, aparecería como una cuerda unidimensional vibrante. Así, en ciertos límites, la teoría M se reduce a la teoría de cuerdas, y las branas se convierten en cuerdas. Pero en todo su esplendor, la teoría M es una teoría de dimensiones superiores donde las branas y no las cuerdas son fundamentales. Pero, ¿cómo pueden ser reales dimensiones adicionales? Y mucho menos branas enrolladas, si no las vemos. Para responder a eso, los físicos suelen invocar la metáfora de una hormiga caminando sobre una manguera de jardín. Para la hormiga, la manguera es un camino unidimensional, puede avanzar y retroceder. Pero la manguera también tiene una sección transversal circular. Si la hormiga fuera lo suficientemente pequeña o si sus patas fueran lo bastante sensibles, podría detectar esa segunda dimensión enrollada y caminar alrededor de ella. Para nosotros, sin embargo, esa dimensión circular es invisible. Simplemente somos demasiado grandes e imprecisos. Del mismo modo, la teoría de cuerdas y la teoría M postulan que existen 6 o 7 dimensiones espaciales adicionales, pero están compactadas, enrolladas tan estrechamente que no podemos detectarlas con los instrumentos actuales. Estas dimensiones ocultas podrían estar formadas por estructuras geométricas elaboradas, como las variedades de Calabi-Yau, que influyen en el comportamiento de las partículas y fuerzas que observamos en nuestro espacio-tiempo de 4 dimensiones. Ahora, añadamos branas a este escenario. Consideremos una 2 brana envolviendo una diminuta dimensión enrollada, como una película retráctil rodeando un alambre. La tensión superficial hace que la brana se ajuste estrechamente a la forma que encierra, reduciendo efectivamente su dimensionalidad. Este proceso llamado reducción dimensional es central para comprender cómo las branas de dimensiones superiores se manifiestan como cuerdas o partículas de menor dimensión en nuestro universo. Así, lo que aparece como una cuerda en el espacio-tiempo de 10 dimensiones podría ser en realidad una brana fuertemente enrollada dentro del marco de la teoría M de 11 dimensiones. Las implicaciones de la teoría M van mucho más allá de la unificación técnica. Tocan la estructura misma del cosmos. Nuestro universo podría, desde esta perspectiva, ser una 3 brana, una brana tridimensional flotando en un bulk de dimensiones superiores. Podrían existir otras branas en paralelo, tal vez conteniendo universos enteros con sus propias leyes físicas. Además,
El Big Bang podría reinterpretarse como una colisión entre branas objetos cósmicos que chocan a través de un espacio de dimensiones superiores. Tales ideas son especulativas, pero matemáticamente plausibles dentro del marco de la teoría M. Y así, la elegante simplicidad de la teoría de cuerdas da paso a una visión más rica y misteriosa de la realidad, un cosmos donde dimensiones, formas y objetos extendidos se entrelazan en una danza de dimensiones superiores, donde las cuerdas no surgen como hilos primordiales, sino como sombras proyectadas por formas más profundas y multidimensionales. La propuesta de Witten en 1995 no concluyó la historia, abrió un nuevo capítulo. Mucho sobre la teoría M sigue siendo desconocido. No existe una formulación completa. Aún no poseemos un conjunto completo de ecuaciones que describan su dinámica. Y sin embargo, la coherencia de sus implicaciones, el poder de su estructura unificadora y la elegancia de sus fundamentos geométricos ofrecen un tentador vistazo a un orden más profundo de la naturaleza. Al final, puede que la teoría M no sea la teoría definitiva, pero revela el terreno sobre el cual tal teoría podría encontrarse. Como los ciegos que tanteaban al elefante, quizás aún nos movemos entre comprensiones fragmentadas, pero la forma del elefante, la gran estructura coherente, ha comenzado a emerger de las sombras. Si la M significa misterio, magia, membrana o simplemente la siguiente letra en el alfabeto después de la L de límite, sigue sin resolverse. Quizás el verdadero significado de la teoría M, al igual que la teoría misma, aún espera ser descubierto. Uno que finalmente vincule la elegante matemática de las branas multidimensionales con las estrellas ardientes y las galaxias en expansión que observamos en el cielo nocturno. Cosmología de branas. Dimensiones más allá del horizonte. Consideremos por un momento la superficie de un estanque en calma. A veces, pequeños insectos como zapateros o nadadores de espalda pueden observarse deslizándose sin esfuerzo sobre ella, adheridos a la delgada tensión superficial que soporta su peso. No se hunden en las profundidades ni se elevan al aire libre. Su mundo, a todos los efectos, es bidimensional. Existen confinados a una membrana, aparentemente inconscientes del vasto entorno tridimensional que los rodea. Y si nosotros también estuviéramos limitados en nuestra percepción de forma similar, esta analogía, modesta pero profunda, capta la premisa central de la cosmología de branas, así como la superficie del estanque define el mundo observable para esos insectos. Nuestro propio universo podría ser una brana tridimensional incrustada dentro de un espacio de dimensiones superiores. Esta posibilidad surge naturalmente dentro del marco de la teoría M, la teoría unificadora propuesta para todas las interacciones fundamentales, que abarca y extiende las ideas de la teoría de cuerdas dentro de la teoría M. Los objetos extendidos llamados branas abreviatura de membranas ocupan un papel central. La teoría M predice no solo branas bidimensionales, sino también branas de 5 dimensiones. Cuando estas entidades de dimensiones superiores se envuelven alrededor de dimensiones compactadas, especialmente la 11ª dimensión propuesta por la teoría M y las 6 dimensiones enrolladas de la teoría de cuerdas, algunos físicos plantean que podrían manifestarse efectivamente como superficies tridimensionales. Fundamentalmente, tales branas podrían ser lo suficientemente vastas como para contener un universo completo. En esta concepción, nuestro universo no constituye la totalidad de lo que existe, sino una sección dentro de una realidad más amplia y de dimensiones superiores. Las fuerzas fundamentales descritas por el modelo estándar, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerte, pueden estar confinadas a esta brana.
con sus líneas de campo limitadas a las 3 dimensiones espaciales que observamos. Como las ondulaciones en la superficie del estanque, estas fuerzas permanecen adheridas a la superficie, incapaces de escapar al volumen mayor. Sin embargo, la gravedad se comporta de manera diferente. A diferencia de las demás interacciones, la gravedad, en este marco, no está restringida a la brana. En su lugar, sus líneas de fuerza, o más precisamente, el campo gravitacional descrito por la curvatura del espacio-tiempo en la relatividad general, pueden propagarse en el volumen de dimensiones superiores. Esta fuga proporciona una explicación convincente para el enigma persistente de la debilidad relativa de la gravedad. Las señales electromagnéticas en tu sistema nervioso son lo suficientemente fuertes como para levantar un bolígrafo contra la atracción gravitatoria de toda la Tierra, que pesa aproximadamente 6,24 kilogramos. Esta extraordinaria discrepancia en fuerza puede deberse a la dilución de la gravedad a través de dimensiones adicionales, mientras que las demás fuerzas permanecen firmemente localizadas en la brana. La gravedad se derrama en el espacio de dimensiones superiores, debilitando su fuerza aparente en nuestro mundo tridimensional. Así, la cosmología de Branas ofrece un marco en el que el problema de la jerarquía de fuerzas, la notable diferencia en intensidad entre las fuerzas fundamentales, no surge como una anomalía, sino como una consecuencia natural de la geografía dimensional. Pero las teorías de Branas no se limitan a abordar la gravedad. También han sido invocadas en audaces intentos de explicar el origen y la evolución del universo mismo. En algunos modelos del cosmos temprano, las branas desempeñan un papel dinámico, moviéndose e interactuando dentro del volumen de dimensiones superiores. Uno de estos escenarios es conocido como inflación de branas. En este caso, la época inflacionaria, una expansión breve pero increíblemente rápida del espacio que se cree, ocurrió fracciones de segundo después del Big Bang, no es impulsada por un campo escalar hipotético, sino por el movimiento y la tensión de las branas. La tensión asociada con las branas, inmensa en magnitud, podría inducir un efecto gravitacional repulsivo, acelerando la expansión del espacio a medida que la brana atraviesa el volumen. Este movimiento corresponde a la dinámica inflacionaria observada en la cosmología. En esta visión, el nacimiento del universo no es simplemente una explosión singular desde la nada, sino un grandioso despliegue de geometría multidimensional. Un modelo aún más provocador es el escenario ecpirótico, en el que el Big Bang se reinterpreta no como un comienzo, sino como un evento transformador, una colisión entre branas. En esta imagen, una brana vecina en el volumen se acerca y colisiona con la nuestra. La energía liberada en la colisión siembra el universo con perturbaciones pequeñas irregularidades que, bajo la influencia de la gravedad, evolucionan hacia las grandes estructuras cósmicas que hoy observamos, galaxias, cúmulos y filamentos que se extienden por todo el universo observable. Estas ideas son, sin duda, extraordinarias, desafían la narrativa tradicional de la cosmología y reformulan nuestra comprensión del espacio-tiempo. Pero también exigen una pregunta esencial: ¿por qué tomar en serio estas construcciones especulativas? ¿Por qué considerar la existencia de dimensiones invisibles y branas no observadas a menos que tengamos razones para creer que reflejan la realidad? Aquí es donde la cosmología de branas se enfrenta a un desafío fundamental de la física teórica moderna: el abismo entre la elegancia matemática y la validación empírica. Todo físico teórico eventualmente se topa con un ritual peculiar, un sobre grueso que contiene un manuscrito autoeditado, generalmente acompañado por una carta escrita a mano que declara el descubrimiento de una nueva teoría del todo. A menudo, el autor afirma haber corregido los errores de Einstein.
El contenido, aunque apasionado, es un caos de símbolos indefinidos y afirmaciones desconectadas. Un mosaico de ecuaciones mal formuladas que no cumplen ni los estándares más básicos de coherencia lógica, como bromeó una vez el físico Wolfgang Pauli. Tales ideas ni siquiera están equivocadas, no son simplemente incorrectas, sino que carecen de la estructura interna necesaria para ser evaluadas con sentido. Y esta preocupación también resuena entre los escépticos de la teoría de cuerdas y la teoría M. Son estos marcos tan intrincados, tan bellos algo más que arte matemático, no serán ellos mismos ni siquiera equivocados. Construcciones elaboradas sin anclaje experimental. En verdad, hay dos nociones distintas de corrección en juego. La primera, y definitiva, es la empírica. Describe la teoría el universo real. Hace predicciones comprobables que puedan verificarse mediante experimentos u observaciones. En este sentido, la teoría de cuerdas y su extensión en la teoría M enfrentan obstáculos formidables. Hasta el día de hoy, no existe evidencia experimental directa que confirme ningún aspecto de la teoría de cuerdas. Dimensiones adicionales sobranas. Investigar estos regímenes requeriría energías muy por encima del alcance de nuestra tecnología actual. Para apreciar la magnitud de este reto, consideremos que el gran colisionador de hadrones, el acelerador de partículas más poderoso jamás construido por la humanidad, alcanza energías del orden de 1013 electronvoltios. Sin embargo, se cree que las energías necesarias para explorar la física a escala de cuerdas se encuentran alrededor de la escala de Planck, aproximadamente 1019 electronvoltios, un factor de 100 billones por encima de nuestras capacidades actuales. Construir un acelerador que alcanzara tales energías con los métodos actuales requeriría un anillo que se extendiera mucho más allá de la Tierra, quizás hasta la órbita de Mercurio. Un proyecto así, por ahora, es un sueño más allá de la ingeniería o la plausibilidad económica. Pero existe una segunda y más sutil noción de corrección, la consistencia matemática, incluso en ausencia de datos experimentales. Una teoría puede evaluarse en función de su lógica interna, su coherencia y su compatibilidad con la física conocida. En este aspecto, la teoría M y la cosmología de Branas salen mejor paradas. Están construidas sobre décadas de progreso acumulado en teoría cuántica de campos, relatividad general y topología, conceptos como finitud perturbativa, dualidades y supersimetría no son simplemente jerga, son propiedades matemáticas fundamentales que restringen el comportamiento de la teoría de forma precisa. Aún así, comprender estas ideas exige una profunda especialización. Desde fuera, la física teórica puede parecer una batalla lingüística de jerga arcana. ¿Cómo distinguir entre una idea equivocada y una simplemente malentendida? ¿Cuándo podemos estar seguros de que una teoría es verdaderamente coherente internamente y no simplemente escurridiza? En última instancia, en ausencia de acceso experimental, los físicos deben cultivar un enfoque híbrido, equilibrar la creatividad con el rigor, la intuición con la demostración. La cosmología de Branas sigue siendo un dominio especulativo, pero no arbitrario. Está moldeada por una intensa interacción entre las matemáticas y el razonamiento físico, entre la imaginación audaz y el escrutinio implacable. Entonces, ¿son reales las Branas? ¿Es la teoría M una descripción verdadera de la naturaleza o una ilusión elegante? La respuesta aún no se conoce. Pero en la búsqueda de tales preguntas, la física cumple su función más noble, nos obliga a pensar más allá de lo visible.
a cuestionar lo familiar y a imaginar realidades más extrañas y quizás más bellas que cualquiera que hayamos observado hasta ahora. Demostrar lo indemostrable dualidad, pranas y la estructura profunda de la realidad. No muy lejos del ritmo incesante de la ciudad de Nueva York se encuentra la tranquila localidad de Princeton, hogar de muros cubiertos de hiedra y mentes contemplativas. En sus afueras, rodeado de serena vegetación, se erige el Instituto de Estudios Avanzados, un santuario académico sin igual. Aquí, los investigadores no están atados a clases de pregrado ni a supervisión de laboratorios. Su moneda es el pensamiento en sí mismo. El instituto ha albergado a algunas de las mentes más brillantes de la ciencia moderna. Copti, Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica. Freeman Dyson, arquitecto de la electrodinámica cuántica. Y quizás el más célebre, Albert Einstein, quien pasó sus últimas décadas persiguiendo el escurridizo sueño de una teoría unificada. Los últimos años de Einstein estuvieron marcados por una lucha noble reconciliar las fuerzas de la naturaleza en un solo marco, una búsqueda que quedó sin resolver en vida. Sin embargo, esa ambición persiste hoy. Uno de los portadores contemporáneos de esa antorcha en el instituto es el físico teórico argentino Juan Maldacena, modesto en su forma de ser, de habla suave. Maldacena carece del despliegue dramático a menudo asociado con ideas revolucionarias. Pero en 1997 propuso un marco teórico tan profundo que transformó nuestra comprensión de la gravedad, el espacio y la propia noción de dimensionalidad. En su núcleo se encuentra una correspondencia conocida como ADS-CFT, abreviatura de correspondencia anti de Sitter, teoría de campo conforme. El nombre en sí es discreto técnico, incluso olvidable, pero bajo él se oculta una de las ideas más poderosas que ha surgido de la teoría de cuerdas en las últimas 3 décadas. Para comprender sus implicaciones, debemos regresar a la física de las branas. Las branas, abreviatura de membranas, son objetos multidimensionales que surgen en la teoría M y en la teoría de cuerdas. En este marco, las partículas no son entidades puntuales fundamentales, sino cuerdas unidimensionales o branas de mayor dimensión. El enfoque de Maldacena surgió al explorar cómo se manifiestan las leyes físicas para un observador situado cerca de una de estas branas. Imaginó 2 perspectivas. Primero, consideremos un observador que vive en la brana, un ser hipotético confinado a la superficie de la brana, como un insecto patinando sobre un estanque. Para este observador, las leyes de la física están dictadas por las interacciones y fluctuaciones dentro de la propia brana. Estas podrían asemejarse, en forma y contenido, a las teorías cuánticas de campos que usamos para describir fuerzas fundamentales como la interacción fuerte. Ahora, contrastemos esto con una segunda perspectiva, la de un observador que reside en el bulk, el espacio de dimensiones superiores en el que está incrustada la brana. Para este observador externo, la brana no es simplemente una superficie plana, sino una entidad gravitacional que curva el espacio-tiempo circundante. La física, desde este punto de vista, está gobernada por una teoría gravitacional de dimensiones superiores, que incorpora la brana no solo como una fuente de tensión, sino como un origen dinámico de curvatura. Aquí es donde Maldacena hizo una propuesta audaz, aunque las ecuaciones utilizadas por cada observador, el de la brana y el del bulk, parecen completamente distintas. Describen exactamente el mismo sistema físico. Cada cantidad medible, cada proceso dinámico, cada función de correlación que puede calcularse en una descripción tiene un análogo correspondiente en la otra. Estas 2 formulaciones radicalmente diferentes eran, en realidad, matemáticamente equivalentes. A esto los físicos lo llaman una dualidad, un concepto que, como la piedra de Rosetta,
traduce entre dos lenguajes de la física. Así como los jeroglíficos egipcios fueron descifrados comparándolos con los textos griegos y demóticos. Una dualidad permite que la misma verdad física se exprese mediante dos vocabularios matemáticos disímiles. La dualidad AD-CFT vincula una teoría de campo conforme una teoría cuántica de campos sin gravedad, que vive en un espacio-tiempo plano con una teoría gravitacional definida en un espacio anti-de Sitter de dimensiones superiores. Es un mapeo desde un mundo de 4 dimensiones sin gravedad hacia un mundo de 5 dimensiones con gravedad. Y lo más crucial, la quinta dimensión corresponde a la distancia radial, vertical, hacia el espacio-tiempo del bulk perpendicular a la propia brana. Una de las validaciones más convincentes de esta dualidad proviene de un cálculo específico. Físicos que trabajaban dentro de la teoría de campo conforme calcularon un resultado extraordinariamente preciso, una cantidad que involucraba interacciones gauge y fluctuaciones cuánticas. La estructura matemática era profundamente no trivial tan compleja. De hecho, que excluía la posibilidad de una coincidencia aleatoria. Luego, sorprendentemente, se calculó la misma cantidad utilizando la teoría gravitacional en 5 dimensiones. Los resultados coincidieron perfectamente. Tal coincidencia no es casual. Señala una verdad profunda. 2 caminos diferentes a través de la jungla de ecuaciones conducen al mismo claro. El mundo de 4 dimensiones de la teoría gauge y el mundo de 5 dimensiones de la gravedad. A pesar de sus diferencias superficiales, son sombras de la misma estructura profunda. Pero, ¿qué significa esto físicamente para apreciar la profundidad de la conjetura de Maldacena? Hay que entender una característica clave de las teorías cuánticas de campo. Algunas son más cuánticas que otras. En ciertos contextos, como el movimiento de una pelota de béisbol o la trayectoria de un planeta, los efectos cuánticos son despreciables. La física clásica es suficiente. La gravedad, en particular, es una fuerza débil cuyas correcciones cuánticas son a menudo imperceptiblemente pequeñas. Sin embargo, en otros dominios, especialmente aquellos gobernados por la fuerza nuclear fuerte, las fluctuaciones cuánticas predominan. Las teorías utilizadas para describir estos regímenes, como la cromodinámica cuántica, son no lineales e intratables mediante métodos perturbativos ordinarios. La dualidad de Maldacena invierte este problema cuando la teoría cuántica de campos se vuelve fuertemente acoplada y difícil de resolver. Su dual gravitacional se vuelve débilmente curvado y más fácil de calcular y viceversa. De este modo, la gravedad, a menudo la fuerza más enigmática, se convierte en una herramienta para comprender las regiones menos accesibles de la teoría cuántica de campos. Es como si tuviéramos ante nosotros 2 puertas cerradas, una hacia los misterios de la gravedad y otra hacia los campos cuánticos. La correspondencia de Maldacena nos entrega una llave que abre ambas. Al principio, la idea fue recibida con escepticismo. ¿Podía realmente ser que una teoría de la gravedad en 5 dimensiones fuera equivalente a una teoría sin gravedad en 4? ¿Podía una simetría tan extraña ser algo más que una coincidencia formal? Pero con el tiempo, las comprobaciones rigurosas, los cálculos detallados y la acumulación de evidencia silenciaron a muchos escépticos. Lo que comenzó como una conjetura especulativa se transformó en una piedra angular de la física teórica. Es importante destacar que esta dualidad no implica aún que la teoría M ni ningún modelo basado en la teoría de cuerdas sea la descripción definitiva de nuestro universo. Todavía carecemos de una confirmación experimental directa. La correspondencia ADS-CFT se entiende con mayor rigor en geometrías especiales como los espacios anti-de Sitter, que difieren de la geometría de de Sitter que se cree describe nuestro cosmos en expansión. Sin embargo,
Lo que sí sabemos es significativo la estructura matemática de la teoría de cuerdas con sus branas. Dualidades y formulaciones de dimensiones superiores no es un disparate, es consistente, coherente y predictiva dentro de su dominio, incluso si la naturaleza eligiera otro camino. Este conjunto de ideas refleja una lógica internamente armoniosa y asombrosamente elegante. ¿Es este, entonces, el final del camino? ¿Hemos alcanzado la frontera final de la física o es posible que el camino continúe, enroscándose cada vez más en territorios más abstractos, capas de la realidad apiladas como muñecas rusas, cada una incrustada dentro de la siguiente? Aún no lo sabemos. Quizás en el corazón de la materia haya cuerdas vibrantes y branas de dimensiones superiores. Tal vez el universo sea un holograma, con la gravedad emergiendo de la información cuántica codificada en fronteras de menor dimensión, o tal vez, simplemente, estamos arañando la superficie, y nuestros modelos actuales estén destinados a ser absorbidos por síntesis aún más grandiosas. Pero hay algo claro: la correspondencia ADS-CFT y la red de dualidades que revela no son conjeturas salvajes nacidas de la desesperación. Forman parte de un sólido edificio teórico que insinúa una unidad subyacente bajo el mosaico fragmentado de la física conocida. Es un edificio construido no sobre ilusiones, sino sobre matemáticas rigurosas, claridad conceptual y una búsqueda persistente de la verdad. Y así, en los bosques de Princeton, en las oficinas silenciosas del Instituto de Estudios Avanzados, la tradición continúa. El impulso de demostrar lo indemostrable no es arrogancia, es un testimonio de la creencia de que la realidad, por extraña que sea, es en última instancia comprensible. Las ecuaciones pueden hablar en muchos dialectos, pero su significado, si escuchamos con suficiente atención, sigue siendo uno solo. ¿Cómo sería caer en un agujero negro? ¿Podrías percibir sus límites o comenzaría la realidad misma a disolverse a tu alrededor? ¿Y qué papel juegan estos colosales monstruos cósmicos en la configuración del tejismo del universo? Para responder a estas preguntas, debemos viajar a una de las regiones más enigmáticas y extremas del espacio, el corazón de nuestra propia galaxia, donde una inmensa e invisible fuerza domina su entorno. A primera vista, la región parece engañosamente brillante. A diferencia del vasto vacío del espacio interestelar, el núcleo galáctico es un lugar abarrotado y caótico. Una densa concentración de estrellas, millones de ellas, giran en órbitas complejas, sus trayectorias siguiendo un maestro gravitacional invisible. En el centro mismo de este ballet celeste se encuentra Sagitario A Protosto, un agujero negro supermasivo con una masa aproximadamente 4 millones de veces la del Sol. La diferencia de una estrella ordinaria es Sagitario A es una esfera no fixada, sino una esportiva sobre una escala un chisi tan absurdos tienes que Luis puede escapar del Catroxum. Sin embargo, su presencia queda delatada por los movimientos caóticos de las estrellas que lo rodean y por el brillante anillo de materia sobrecalentada que gira en espiral hacia sus profundidades. Este luminoso disco de acreción, compuesto de gas y polvo arrancados de cuerpos celestes desafortunados, irradia intensamente a medida que las fuerzas gravitacionales lo comprimen y calientan, liberando potentes rayos X y gamma al espacio. A medida que te acercas a esta región, el primer efecto sutil que notas es un tirón inexorable, una atracción gravitatoria que se intensifica a medida que te acercas más. Pronto, te encuentras atrapado en una órbita alrededor del agujero negro, arrastrado por las corrientes en espiral del disco de acreción. Aquí, en medio del caos arremolinado, el espacio mismo se deforma. Las inmensas fuerzas gravitatorias estiran y distorsionan el tejido mismo del espacio-tiempo,
creando la ilusión de que la luz de las estrellas distantes se curva y gira alrededor de un centro invisible. Tu cuerpo está sometido a condiciones extremas. La fricción de las partículas de alta energía te bombardea con radiación desde más allá de cualquier reparación. Pero estas aflicciones físicas palidecen en comparación con los efectos de la gravedad misma. Cuanto más te acercas al horizonte de sucesos del agujero negro, el límite más allá del cual la huida es imposible, más extrañamente comienza a comportarse el tiempo. Para un observador externo, tu deseo parece ralentizarse como si estuviera cada vez lentamente hacia el borde. En su marco de referencia nunca cruzas completamente el horizonte. En su lugar, pareces quedarte allí indefinidamente, tu imagen volviéndose más roja y tenue a medida que la dilatación gravitatoria del tiempo estira tus longitudes de onda hasta el olvido. Pero desde tu propia perspectiva, nada inusual ocurre. Hasta que finalmente pasas el horizonte de sucesos y cualquier conexión restante con el universo se rompe. Más allá de este punto, la física convencional es una explicación clara. El espacio y el tiempo intercambian roles. En lugar de moverte a través del espacio hacia la singularidad, ahora es el tiempo mismo el que te arrastra inexorablemente hacia el interior. Ninguna fuerza, ninguna intervención, nada en el universo conocido puede detener tu caída. Lo que espera en el centro sigue siendo una incógnita sin resolver. La infinita en nuestra comprensión de la física se llamó. Sin embargo, si la única buen mecanismo aún es conocido, puede evitar un destino muy tan extremo. La existencia de los agujeros negros, postulada por primera vez en 1783, ha transformado nuestra comprensión del cosmos. Ya no son meras rarezas teóricas, ahora se reconocen como componentes fundamentales del universo. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A residen en el corazón de casi todas las galaxias, desempeñando un papel crucial en su evolución. La energía liberada por sus discos de acreción puede desencadenar la formación de estrellas, o, por el contrario, suprimirla, regulando el crecimiento de las galaxias a lo largo de escalas de tiempo cósmicas. Sin embargo, uno de los mayores misterios persiste. ¿Cómo se formaron estos agujeros negros supermasivos en primer lugar? ¿Crecieron a partir del colapso de las primeras estrellas masivas, acumulando gradualmente materia a lo largo de miles de millones de años, o fueron sembrados por procesos exóticos en el universo primitivo, formándose casi simultáneamente con las primeras galaxias? A medida que los astrónomos profundizan en el cosmos, buscan respuestas, con la esperanza de descubrir los orígenes de estos gigantes enigmáticos y, al hacerlo, iluminar la historia misma del universo. El primer agujero negro. La lluvia azota el techo de hojalata del refugio improvisado, deslizándose en riachuelos por sus lados y acumulándose en las trincheras embarradas de abajo. Un gélido viento de diciembre se cuela entre el desolado campamento, su frío mordiendo a los soldados agotados que se agrupan bajo el cielo gris pizarra. Los ecos distantes de disparos y artillería han caído por ahora en silencio. Dentro del refugio tenuemente iluminado, un teniente mayor desvía su atención de las sombrías realidades de la guerra hacia la pila de despachos en su escritorio. El año es 1915, el lugar, el frente oriental de la Primera Guerra Mundial. El teniente es Karl Schwarzschild, un distinguido físico y director del Observatorio Astronómico de Potsdam. Schwarzschild fue reclutado en el esfuerzo de guerra, aplicando su formidable destreza matemática al cálculo de trayectorias balísticas. Sin embargo, esa noche en medio del caos y la destrucción, algo inesperado capta su atención. Entre los despachos, un grueso sobre lleva la inconfundible caligrafía de su colega y amigo, Albert Einstein. En su interior hay un documento titulado Las ecuaciones de campo de la gravitación, una obra destinada a redefinir nuestra comprensión del universo. En él, Einstein presenta la estructura matemática de lo que más tarde se conocería como la relatividad general, una teoría que describe cómo la masa distorsiona el espacio-tiempo y cómo esa curvatura, a su vez, dicta el movimiento de la materia. Las ecuaciones son intrincadas, su razonamiento es recursivo, sus soluciones esquivas.
Sin embargo, a la luz parpadeante de una lámpara, Schwarzschild las estudia con fervor, su mente iluminada por la curiosidad. A pesar de la guerra que lo rodea, en cuestión de días Schwarzschild compone una carta de respuesta a Einstein. Contiene algo extraordinario. Una solución precisa y elegante a las ecuaciones. Un descubrimiento que tendría profundas implicaciones para la naturaleza de la gravedad y el cosmos mismo. Su tatuatembe su característica, humedad. La badrai, mandra los inteswetins verá, como por que el premes cabazune tú. Dar este paseo por el terreno de Taos. La solución de Schwarzschild describe la curvatura del espacio-tiempo alrededor de un masa perfecto. Pero incrustada en ella hay una predicción que desafía los límites de la comprensión. Si un objeto fuera comprimido más allá de un umbral crítico, posteriormente denominado radio de Schwarzschild, su atracción gravitatoria se volvería tan inmensa que nada, ni siquiera la luz, podría escapar de su alcance. Esto era en esencia el plano teórico de lo que hoy llamamos un agujero negro. El radio de Schwarzschild está determinado por tres cantidades fundamentales: la constante gravitacional universal, la velocidad de la luz y la masa del objeto en cuestión. Dado que las constantes permanecen fijas, él depende únicamente de la masa. Más masa significa un radio de Schwarzschild más grande. Para un ser humano, este tamaño crítico sería aproximadamente una merte del diámetro de un solo quark, una escala inconcebiblemente diminuta. Para la Tierra, mide apenas 9 milímetros. Para el Sol, aproximadamente 3 kilómetros. Sin embargo, dado que los cuerpos celestes reales existen mucho más allá de estos umbrales minúsculos, su gravedad permanece dentro de límites normales. Solo bajo condiciones extremas, donde la materia se compacta en un volumen inconcebiblemente pequeño, la predicción de Schwarzschild tomaría forma tangible. Aunque el intelecto de Schwarzschild soportó los horrores de la guerra, su cuerpo no lo hizo. Sucumbió a una enfermedad debilitante antes de poder presenciar las implicaciones completas de su descubrimiento. Durante años, la idea de un objeto así, donde la curvatura del espacio-tiempo se volvía infinita, fue descartada como una simple curiosidad matemática abstracta. Muchas veces se a que talento poder existir en la naturaleza. Es Smith subsandis en 1964. Muy por encima de la atmósfera terrestre, donde el velo protector del aire ya no bloquea la radiación de alta energía, dos contadores Geiger, a bordo de un vuelo espacial, detectaron una enigmática fuente de intensos rayos X en la constelación del Cisne. El objeto posteriormente llamado Cygnus X-1 planteó un enigma, un poderoso emisor de rayos X, pero invisible para los telescopios ópticos. Investigaciones posteriores revelaron propiedades sorprendentes. La rápida fluctuación de sus emisiones de rayos X, en escalas de tiempo inferiores a un segundo, implicaba que tenía un tamaño compacto, pero las mediciones orbitales de una estrella compañera visible revelaron la masa de la fuente invisible, al menos 15 veces la del Sol. Un objeto así era demasiado masivo para ser una enana blanca o una estrella de neutrones. La única explicación plausible era la misma entidad que Schwarzschild había imaginado décadas antes: un agujero negro. A medida que la evidencia de Cygnus X-1 se acumulaba durante la década de 1970, la comunidad científica finalmente sobre la realidad de los agujeros negros. El propio término solo había sido popularizado recientemente. En una conferencia de la NASA en 1967, el físico John Wheeler buscaba una alternativa más accesible a la engorrosa frase «objeto completamente colapsado gravitacionalmente». Un miembro del público, frustrado, propuso un término más conciso: agujero negro. Wheeler adoptó inmediatamente el nombre y este rápidamente entró tanto en el léxico científico como en el popular. Hoy en día entendemos bien cómo se forman los agujeros negros como Cygnus X-1. Las estrellas masivas, sostenidas por la fusión nuclear, eventualmente agotan su combustible. Sin la presión externa de la fusión para contrarrestar la gravedad, el núcleo colapsa, a menudo deseando una explosión de supernova. Si el núcleo remanente supera aproximadamente 3 masas solares, ninguna fuerza conocida puede resistir su colapso y nace un agujero negro. Encerrado dentro de su horizonte de sucesos, el radio de Schwarzschild,
se encuentra una región de la que no puede escapar ninguna información. Cuanta más masa acumula, más grande se vuelve todo lo que cruce su umbral. Sin embargo, el interior de un agujero negro sigue siendo un misterio. Las ecuaciones de Einstein sugieren que en su núcleo yace una singularidad, un punto donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita y la física convencional deja de funcionar. Algunos han especulado que estas singularidades podrían conectar con otros universos, una conjetura envuelta en posibilidad matemática, pero carente de validación experimental. Ninguna señal, sonda o partícula puede regresar desde más allá del horizonte de sucesos para ofrecer información sobre lo que yace en su interior. A pesar de este velo de secreto, los astrónomos estiman que nuestra Vía Láctea alberga millones de agujeros negros, aunque su pequeño tamaño los hace esquivos. Hasta la fecha, solo una fracción ha sido identificada de manera definitiva. Sin embargo, estos agujeros negros estelares son solo los hermanos menores de un fenómeno mucho más grandioso y enigmático, los agujeros negros supermasivos que residen en el corazón de cada galaxia, incluida la nuestra. Estos leviatanes cósmicos, con masas de millones o incluso miles de millones de veces la del Sol, ejercen una influencia sobre la evolución de las propias galaxias. Los cálculos de Schwarzschild, escritos en medio de la guerra, abrieron la puerta a uno de los secretos más asombrosos de la naturaleza. Su visión, en un principio una predicción matemática oscura, se ha convertido en uno de los pilares más fascinantes y bien fundamentados de la astrofísica moderna. Y sin embargo, incluso un siglo después, las profundidades del agujero negro siguen siendo tan desconocidas como la oscuridad de la que toma su nombre. Supermasivo. El 10 de abril de 2019, una imagen se propagó por todo el mundo a una velocidad sin precedentes, capturando la imaginación tanto de la comunidad científica como del público en general. No era una obra de grandiosidad visual convencional, ni un mosaico intrincado de detalles. Más bien, era un torus borroso e indistinto de un resplandor anaranjado contra la vastedad de un vacío negro. Sin embargo, a pesar de su simplicidad, esta imagen fue revolucionaria. Era la primera imagen directa de un agujero negro, un objeto que durante mucho tiempo solo había sido teorizado, pero que nunca antes se había visto más allá del ámbito de la abstracción matemática. Durante siglos, los agujeros negros habían permanecido esquivos, su existencia inferida solo a través de observaciones indirectas. Su propio nombre es indicativo de su naturaleza. Son negros por definición, o toda la luz y sin ofrecer visibilidad directa. Capturar una imagen de tal entidad parecía a primera vista un ejercicio inútil. Sin embargo, los científicos, armados con el conocimiento de los efectos gravitacionales extremos que los agujeros negros ejercen sobre su entorno, idearon un enfoque innovador. Un agujero negro, lo suficientemente masivo, envuelto por un disco de gas y polvo sobrecalentado, debería irradiar intensamente en el espectro de radio. Dadas las condiciones adecuadas y con un telescopio lo suficientemente grande, esta radiación podría ser detectada. Sin embargo, los agujeros negros capaces de generar una señal detectable de este tipo tendrían que ser inmensos, mucho más que los remanentes estelares. Estos objetos, conocidos como agujeros negros supermasivos, contienen entre millones y miles de millones de veces la masa de nuestro Sol y se cree que residen en el centro de casi todas las grandes galaxias. No solo dominan el paisaje gravitacional de sus galaxias anfitrionas, sino que también pueden desempeñar un papel crucial en su formación y evolución. Paradójicamente, incluso mientras devoran el material circundante, estos colosos pueden influir en la formación estelar a través de sus flujos de salida, dispersando energía y materia a través del espacio interestelar. La naturaleza fundamental de esta relación ha llevado a una de las preguntas más desconcertantes de la astrofísica moderna. ¿Las galaxias crearon sus agujeros negros supermasivos, o fueron los agujeros negros supermasivos, en alguna forma primordial, los que sembraron las primeras galaxias? Para descubrir los secretos de estos gigantes celestes, los científicos dirigieron primero su atención al corazón de nuestra propia Vía Láctea. Aquí, a una distancia de aproximadamente 25.000 años luz de la Tierra, acecha Sagittario A Prestarium, un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 4 millones de soles.
Su proximidad lo convertía en un objetivo atractivo para la observación, pero presentaba desafíos únicos. Escondido en lo profundo del denso núcleo de nuestra galaxia, Sagitario A pura está oscurecido por innumerables estrellas, polvo cósmico y gas interestelar. Además, su movimiento relativo en el cielo solar, debido a rotación de la Tierra, representaba una dificultad adicional para obtener una exposición lo suficientemente larga como para producir una imagen detallada. En su lugar, los investigadores centraron sus esfuerzos iniciales en un candidato más distante, pero más adecuado para la observación: el agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia Messier 87. Situado a 55 millones de años luz en el cúmulo de Virgo, el agujero negro de M87 empequeñece a Sagitario Ast con una asombrosa masa de 6.500 millones de soles. A pesar de su inmensa distancia, su tamaño colosal y la relativa estabilidad de su posición en el cielo lo convirtieron en un sujeto ideal para la observación. El problema fundamental de obtener una imagen de un agujero negro radica en la resolución. En la radioastronomía, la capacidad de distinguir detalles finos está determinada por el tamaño de la apertura del telescopio. Para observar un objeto tan distante y pequeño como el horizonte de sucesos de M87, un telescopio tendría que tener aproximadamente el tamaño de la Tierra, una imposibilidad aparente. La solución fue tan elegante como ambiciosa. En lugar de construir un único telescopio enorme, los científicos vincularon una red de observatorios de radio dispersos por todo el mundo. Esta red, conocida como el Telescopio del Horizonte de Sucesos, se extendía desde el Polo Sur hasta España, creando un telescopio virtual con una apertura efectiva casi tan grande como la Tierra. Al sincronizar con precisión las observaciones de estas instalaciones mediante relojes atómicos, el EHT pudo recopilar enormes cantidades de datos durante 4 días en abril de 2017. Dado el inmenso volumen de información registrada, los métodos convencionales de transferencia de datos resultaron inadecuados. En su lugar, los datos se almacenaron en discos duros físicos y se transportaron a centros de procesamiento central, donde equipos de científicos reconstruyeron meticulosamente la imagen utilizando avanzados algoritmos computacionales. Después de 2 años de riguroso análisis de datos, el resultado fue revelado. La primera imagen jamás obtenida del horizonte de sucesos de un agujero negro, silueteado contra las emisiones brillantes de su disco de acreción circundante. Los descubrimientos no terminaron con M87. En mayo de 2022, tras otros 3 años de procesamiento de datos, los astrónomos lograron un segundo hito: la primera imagen de Sagitario A Asia. A pesar de su menor masa en comparación con el agujero negro de M87, su proximidad permitió obtener una visión sin precedentes de la estructura del coloso central de nuestra propia galaxia. Esto marcó otro paso más hacia la comprensión de la enigmática naturaleza de agujeros negros supermasivos. A pesar de estos logros revolucionarios, la cuestión de la formación de los agujeros negros supermasivos sigue sin resolverse en gran medida. ¿Cómo crece un objeto hasta alcanzar miles de millones de masas solares? Algunas hipótesis sugieren que estos gigantes comenzaron como agujeros negros de masa estelar, acumulando gradualmente masa durante miles de millones de años mediante acreción y fusiones. Sin embargo, esta explicación tiene dificultades para justificar la existencia de los cuásares, agujeros negros supermasivos observados menos de 1.000 millones de años después del Big Bang. Dadas las limitaciones de la formación estelar en el universo temprano, estos objetos parecen ser inexplicablemente masivos demasiado pronto. Una alternativa propuesta es la existencia de agujeros negros de colapso directo. En lugar de formarse a partir de los restos de estrellas moribundas, estos agujeros negros surgirían directamente del colapso de vastas nubes de gas primordial. Este mecanismo evita las limitaciones de tiempo de la acreción gradual, pero sigue siendo en gran medida teórico, ya que las condiciones específicas necesarias para que ocurra este proceso aún no se comprenden completamente. Aún más enigmáticos son los llamados agujeros negros ultramasivos, como TON 618, que alcanza la asombrosa cifra de 66.000 millones de masas solares. Tales gigantes desafían incluso los modelos de crecimiento más generosos. Dado que brillan como cuásares,
algunos de los objetos más luminosos del universo, está claro que continúan acumulando enormes cantidades de materia, dando forma a las galaxias en las que residen. Sin embargo, su escala es como una oxígena en enigma, sin una explicación sencilla. ¿La última pieza del rompecabezas? A medida que los astrónomos continúan refinando sus observaciones y modelos, queda un gran misterio por resolver: la existencia de agujeros negros masivos en el universo primitivo. Su presencia tan poco tiempo después del Big Bang sugiere que nuestra comprensión de la evolución cósmica está incompleta. Si los agujeros negros realmente requieren la muerte de estrellas masivas para formarse, entonces surge una paradoja. Simplemente no hubo suficiente tiempo para que tales estrellas vivieran y murieran en cantidades suficientes. Este enigma sugiere que algo fundamental falta en nuestros modelos. ¿Existió algún mecanismo desconocido que aceleró la formación de agujeros negros en el universo temprano? ¿Jugó la física exótica un papel clave? ¿O hubo algún proceso aún no descubierto que permitió a los agujeros negros eludir las vías de crecimiento tradicionales por completo? En algún lugar en las profundidades del cosmos, ocultas en la luz de los antiguos cuásares, esperan las respuestas. Ya sea a través de nuevas observaciones, avances teóricos o la próxima generación de telescopios, estamos al borde de desentrañar los últimos secretos de estos titanes supermasivos. ¿Qué fuerza esculpió a estos colosos antes del nacimiento de las primeras estrellas? Esa quizás sea la próxima gran pregunta de la astrofísica moderna. Antes de los átomos. En 1962, un estudiante de 20 años en la Universidad de Oxford sufrió lo que al principio parecía un accidente trivial: cayó por una escalera. Sus médicos lo desestimaron con un consejo casual: deja la cerveza. Pero cuando su torpeza persistió, al año siguiente, su familia comenzó a preocuparse, y el joven académico fue ingresado en el hospital para someterse a una serie exhaustiva de pruebas médicas. Después de 2 semanas de rigurosos exámenes, los médicos seguían siendo imprecisos. No ofrecieron un diagnóstico definitivo, solo un pronóstico sombrío. Su condición era atípica, se esperaba que empeorara y tenían poca esperanza. El propio estudiante no los presionó por detalles. Simplemente tomó las vitaminas que le recetaron, aunque podía ver en sus ojos que no esperaban que le ayudaran. Ese estudiante era Stephen Hawking. El diagnóstico que había evitado enfrentar era esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que destruye progresivamente las neuronas motoras, llevando a la parálisis y eventualmente a la pérdida de la capacidad de hablar, tragar y respirar. Los médicos predijeron que no viviría más de 2 años. Sin embargo, Hawking desafió esas expectativas. En lugar de rendirse, continuó sus estudios, tomó las vitaminas prescritas y perseveró durante 55 años más. En el medio siglo siguiente, no solo completó su posgrado, sino que se convirtió en uno de los científicos más célebres de todos los tiempos. Sus contribuciones revolucionarias a la cosmología lo situaron entre figuras como Charles Darwin y Albert Einstein, y se convirtió en uno de los académicos más jóvenes en ser elegido miembro de la Royal Society. Sin embargo, para gran parte del público, su lucha contra la ELA fue tan icónica como sus logros científicos. Pero fue su ciencia la que le aseguró su lugar en la historia. A lo largo de su carrera, Hawking transformó radicalmente nuestra comprensión de los agujeros negros, el universo primitivo y las leyes fundamentales de la física. Su trabajo iluminó tanto lo vasto como lo infinitesimal, y al hacerlo, abordó una de las preguntas más profundas de la cosmología. ¿Qué ocurrió antes de que existieran los átomos? La tesis doctoral de Hawking, completada en 1966, a la sombra de su reciente diagnóstico, exploró el gran debate de la época: el origen del universo. Inspirado en la física teórica de los agujeros negros, propuso que una singularidad matemática similar podría describir el comienzo del cosmos mismo. Si los agujeros negros nacen del colapso gravitacional de objetos masivos en un punto infinitamente denso, ¿podría el universo haber surgido de un estado similar? A lo largo de la década de 1970, Hawking realizó avances cruciales en nuestra comprensión de los agujeros negros. Formuló el teorema del área, demostrando que el horizonte de eventos de un agujero negro nunca podría reducirse.
Más tarde, en un esfuerzo por reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica, propuso que los agujeros negros podrían no ser completamente negros después de todo. En cambio, sugirió que emiten radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, permitiéndoles perder masa y eventualmente evaporarse. Aunque esta idea no ha sido confirmada por observación directa, sus implicaciones teóricas han transformado nuestra comprensión de la gravedad, la termodinámica y la mecánica cuántica. Sin embargo, incluso mientras exploraba los misterios de los agujeros negros, Hawking permaneció cautivado por el universo temprano. Sus investigaciones sobre las singularidades naturalmente lo llevaron a considerar el propio Big Bang. Si los agujeros negros informaban nuestra comprensión de la estructura del espacio-tiempo, entonces también podían ofrecer pistas sobre los primeros momentos de la existencia. En 1971, Hawking propuso una idea radical, que en las primeras épocas del universo, un nuevo tipo de agujero negro podría haberse formado, no a partir del colapso de estrellas, sino desde el propio nacimiento del cosmos. Terribles eros agujeros primordiales, con esa peor cualidad de una vez negros que pueden surgir a una segmentación primera las primeras fracciones de segundo mes del Big Bang. La historia del cosmos comienza hace 13.800 millones de años, en estados inimaginablemente caliente y denso. En sus primeros instantes, el universo no era más que un mar turbulento de campos de energía, sin las fuerzas distintas que reconocemos hoy. A medida que se enfrió y expandió, estos campos comenzaron a diferenciarse, dando lugar a las fuerzas fundamentales que rigen el universo, la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones nucleares. Con un mayor enfriamiento, las primeras partículas subatómicas, quarks y leptones, emergieron adquiriendo propiedades como la masa y la carga. Sin embargo, el universo seguía siendo demasiado caliente y caótico para que se formaran estructuras atómicas estables. Luego vino la inflación, un periodo breve pero explosivo en el que el universo se expandió exponencialmente. A los siguientes remontarse entre las 100.000 Siemens de CO. Esta expansión magnificó diminutas fluctuaciones cuánticas en vastas variaciones en la densidad de la materia y la energía, sembrando la estructura a gran escala del cosmos. Hawking vio una consecuencia adicional de estas fluctuaciones. Donde había un exceso de densidad, había un aumento en la gravedad, a medida que ciertas regiones del joven universo se volvían más densas que sus alrededores, su gravedad provocaba que colapsaran sobre sí mismas, desencadenando un proceso descontrolado que resultó en la formación de agujeros negros primordiales. Estos agujeros negros habrían sido muy diferentes de los formados por el colapso de estrellas. En lugar de marcar el final de los ciclos de vida estelares, habrían surgido en el mismo comienzo del tiempo. Sus tamaños habrían dependido del momento de su formación. Aquellos nacidos antes habrían sido minúsculos, algunos no más pesados que un clip de papel, mientras que los que se formaron más tarde podrían haber rivalizado con la masa de miles de soles. Matemáticamente, los agujeros negros primordiales siguen siendo una posibilidad fascinante. Sin embargo, probar su existencia es un desafío mucho mayor. A diferencia de sus contrapartes de masa estelar o supermasiva, estos antiguos agujeros negros no necesariamente estarían rodeados por discos de acreción ni emitirían radiación detectable. Si se formaron en cantidades significativas, podrían constituir una parte de la materia oscura, influyendo en el cosmos a través de sus efectos gravitacionales. Algunos han especulado que los agujeros negros primordiales podrían explicar fenómenos astronómicos misteriosos, como ciertas detecciones de ondas gravitacionales o incluso la formación de agujeros negros supermasivos en el universo temprano. Sin embargo, detectarlos sigue siendo una tarea formidable. Cuándo y dónde se formaron, cuán numerosos fueron y qué tamaños alcanzaron, siguen siendo preguntas abiertas. La búsqueda de estas antiguas singularidades es similar a buscar una aguja en un pajar cósmico. Pero el legado de Hawking perdura en la búsqueda de estas respuestas. Sus matemáticas elegantes e inquebrantables sugieren que los agujeros negros primordiales bien podrían haber sido de las primeras estructuras en el universo. El desafío ahora es probarlo. A medida que las técnicas de observación avanzan, la posibilidad de detectar sus sutiles huellas gravitacionales se vuelve cada vez más tentadora. Y así la búsqueda continúa.
no solo para comprender los agujeros negros, sino para mirar más profundamente en los primeros momentos del universo mismo. ¿Qué existía antes de los átomos? Si la visión de Hawking era correcta, entonces ocultos en la estructura del cosmos, hay vestigios de un tiempo antes del tiempo, esperando revelar los verdaderos orígenes de todo lo que vemos hoy. Encontrando la aguja. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los 8 planetas principales de nuestro sistema solar. Algunos han sido observados desde la antigüedad, con sus movimientos registrados por astrónomos antiguos que seguían sus trayectorias en el cielo nocturno a simple vista. Otros fueron descubiertos con telescopios, su existencia predicha por los sutiles tirones gravitacionales que ejercían sobre sus vecinos, antes de ser finalmente confirmados mediante observación directa. Pero incluso después de 4000 años de estudio astronómico, todavía quedan misterios sin resolver en los confines de nuestro vecindario celeste. Uno de ellos es la posibilidad persistente de que otro cuerpo significativo permanezca oculto en las regiones más externas del sistema solar. En 1951, el astrónomo Gerard Kuiper se planteó una pregunta fundamental sobre los cometas. Los científicos habían observado durante mucho tiempo los cometas de periodo corto, cuerpos helados que atraviesan el sistema solar en órbitas altamente elongadas, regresando cada 200 años o menos. El cometa Halley, que apareció por última vez en 1986 y volverá en 2061, es uno de los más famosos. Sin embargo, cada vez que un cometa de este tipo pasa cerca del Sol, pierde parte de su masa helada por sublimación. Con el tiempo, estos cometas deberían haberse agotado por completo. Dada la edad del sistema solar, aproximadamente 4.500 millones de años, parecía inverosímil que los cometas de periodo corto aún existieran, a menos que hubiera un vasto depósito de cuerpos helados más allá de Neptuno, reponiendo continuamente la población cometaria. Kuiper propuso que debía existir un cinturón de objetos congelados, periódicamente perturbado por interacciones gravitacionales con Neptuno y los otros planetas gigantes, enviando algunos de estos cuerpos hacia el interior del sistema solar para convertirse en cometas en sus trayectorias finales hacia el Sol. Sin embargo, a pesar de su hipótesis, no fue hasta 1992 que la evidencia observacional confirmó su existencia. Después de 5 años de búsqueda más allá de Neptuno, los astrónomos detectaron el primer objeto del cinturón de Kuiper. Pronto le siguieron más descubrimientos, revelando una población previamente desconocida de cuerpos helados. Pero a medida que los astrónomos catalogaban más objetos del cinturón de Kuiper, surgió una anomalía. Algunos de estos cuerpos distantes seguían órbitas altamente inusuales. Uno de estos objetos, el planeta enano Sedna, descubierto en 2003, sigue una órbita larga y elíptica que tarda más de 10.000 años en completarse. Incluso en su punto más cercano, Sedna permanece más del doble de lejos del Sol que Neptuno, lo que significa que la influencia gravitacional de Neptuno por sí sola no puede explicar su trayectoria extrema. Además, otros objetos transneptunianos muestran un notable efecto de agrupamiento, alineando sus órbitas de una manera que los modelos estadísticos sugieren que debería ser aleatoria. Durante cientos de millones de años, sus órbitas deberían haberse dispersado caóticamente. El hecho de que no lo hayan hecho implica la presencia de una fuerza invisible que está moldeando su movimiento. En 2002, el astrónomo brasileño propuso urnos spobituba, un planeta distinto y mesmo, actuando como gestor gravitacional de la haciéndose la fuente de servestagalai externos de sistema solar. Este mundo teórico denominado Planeta 9 tendría una masa aproximadamente 6 veces la de la Tierra y seguiría una órbita alargada unas 400 veces más lejos del Sol que la Tierra. Sin embargo, a pesar de saber dónde buscar, los astrónomos aún no han detectado directamente al Planeta 9. Algunos escépticos argumentan que las anomalías orbitales observadas son simplemente artefactos de sesgos observacionales. El entonces jefe científico de la NASA, Jim Green, citando a Carl Sagan, advirtió: "Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias". Y sin embargo el misterio persiste. Pero, ¿y si el Planeta 9 no fuera un planeta en absoluto?
¿Y si tuviera toda la masa e influencia gravitacional predicha por los cálculos orbitales, pero fuera algo mucho más pequeño y extraño, un agujero negro primordial? Si existiera un objeto así, su horizonte de eventos no sería más grande que una pelota de tenis, lo que lo haría prácticamente invisible en la inmensidad del espacio. No reflejaría la luz ni emitiría radiación detectable en el espectro visible, eludiendo incluso nuestros telescopios más potentes. Esto podría explicar por qué ha permanecido indetectado a pesar de las búsquedas extensivas. Detectar un objeto tan pequeño pero poderoso requiere un enfoque completamente diferente. Una posibilidad es que su intensa gravedad podría atraer un microhalo circundante de materia oscura. A escala galáctica se cree que la materia oscura forma enormes halos alrededor de galaxias enteras, ayudando a mantener su estructura rotacional. Si una versión en miniatura de este fenómeno rodeara un agujero negro primordial, entonces detectar otra radiación del elemento oscura podría proporcionar un medio de identificación. Sin embargo, depende de la naturaleza aún no resuelta de la materia oscura. A pesar de constituir aproximadamente el 27% del contenido total de masa-energía del universo, superando a la materia normal en una proporción de 6:1, la materia oscura nunca ha sido observada directamente. Su existencia se infiere a partir de sus efectos gravitacionales, pero ningún instrumento ha logrado detectarla directamente. Dos hipótesis en competencia intentan explicar la composición de la materia oscura. Una sugiere que consiste en partículas masivas de interacción débil, una clase de partículas subatómicas teóricas que interactúan gravitacionalmente, pero que de otro modo evaden la detección en los modelos físicos existentes. La otra postula la existencia de objetos compactos de halo astrofísico masivo, que podrían incluir cuerpos astronómicos densos e invisibles, como los agujeros negros. Entre los primeros defensores de la hipótesis macho estuvo Stephen Hawking, quien especuló que los agujeros negros primordiales formados en los primeros momentos del universo podrían contribuir significativamente a la materia oscura faltante. Si esto fuera cierto, entonces la materia oscura que mantiene unidas a las galaxias no sería solo oscura en un sentido figurado, desconocida e invisible, sino también oscura en un sentido literal, compuesta por innumerables agujeros negros formados en el primer segundo de la historia cósmica. Si los agujeros negros primordiales son más abundantes, entonces gran parte del material que es el flujo del universo entonces y atrapar detrás de los soterralentos sin posibilidad de emerger. Solo una fracción, aproximadamente una sexta parte, según las estimaciones actuales, escapó de este destino para formar estrellas, planetas y el universo observable tal como lo conocemos. Las implicaciones son profundas. Si el planeta 9 es un agujero negro primordial, entonces no representa solo una anomalía en nuestro sistema solar, sino una ventana a la física del universo primitivo. Encontrarlo no solo resolvería un antiguo misterio astronómico, sino que también proporcionaría información crucial sobre los orígenes de la materia oscura y la naturaleza fundamental del espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo se detecta un agujero negro del tamaño de una pelota de tenis escondido en la vastedad del espacio? Ese es el desafío que ahora enfrentan los astrónomos. Ya sea a través de influencias gravitacionales indirectas, interacciones con la materia oscura o nuevas técnicas de detección aún por desarrollar, la búsqueda de esta pieza faltante de nuestro rompecabezas cósmico continúa. Un concepto fundamental en la astrofísica moderna se basa en una predicción hecha por Stephen Hawking: la radiación de Hawking. Este fenómeno teórico, que ocurre en el horizonte de eventos de los agujeros negros, es el resultado de interacciones de partículas dentro del marco de la relatividad general. Según los cálculos de Hawking, los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten una débil corriente de radiación, similar a un resplandor de rayos gamma. En escalas de tiempo enormes, esta radiación provoca la evaporación gradual de los agujeros negros. De manera crucial, Hawking predije que cuanto más pequeño sea el horizonte de eventos de un agujero negro, más rápido se evaporará, culminando en un aumento exponencial de la radiación que finalmente resulta en una explosión catastrófica.
Las implicaciones de esta teoría son profundas. Si los agujeros negros con masas por debajo de cierta cantidad de kilogramos se hubieran formado en el universo temprano, habrían decaído en un periodo más corto que la edad actual del universo. En consecuencia, los astrónomos han buscado evidencia de estos remanentes teóricos, explorando el cosmos en busca de sus emisiones explosivas finales. El telescopio espacial de rayos gamma Fermi, lanzado en 2008, ha sido una de las herramientas más sofisticadas en este esfuerzo. Sin embargo, después de casi 15 años de observación continua, no se han detectado señales definitivas de tales explosiones de agujeros negros primordiales. Esta ausencia de evidencia observacional sirve como una restricción crítica sobre el papel de los agujeros negros primordiales en el cosmos. Específicamente, sugiere que menos del 1% de la materia oscura puede atribuirse a estas entidades hipotéticas. Este resultado plantea una pregunta intrigante. ¿Fue incorrecta la reconciliación de Hawking entre la mecánica cuántica y la relatividad general? Toda la base de la radiación de Hawking se apoya en cálculos teóricos complejos, pero ningún dato empírico ha confirmado de manera concluyente su existencia. Más allá de las búsquedas directas de rayos gamma, los astrónomos han explorado métodos de detección alternativos basados en efectos gravitacionales. Si los agujeros negros primordiales fueran abundantes, su influencia gravitacional distorsionaría periódicamente la luz de estrellas distantes, un fenómeno conocido como microlente gravitacional. Del mismo modo, los rayos gamma de púlsares o supernovas podrían parpadear de manera impredecible si un agujero negro primordial pasara entre la Tierra y la fuente. Sin embargo, estudios exhaustivos en astronomía óptica y de rayos gamma no han producido evidencia convincente de tales eventos. Estos resultados imponen restricciones adicionales sobre la abundancia de agujeros negros primordiales, particularmente aquellos con masas comparables o menores a la de la Tierra. Otras limitaciones indirectas surgen de consideraciones astrofísicas. Si los agujeros negros primordiales fueran abundantes, ocasionalmente y consumirían otros objetos densos, como estrellas de neutrones y enanas blancas. La existencia continua de estos remanentes estelares en grandes cantidades sugiere que tales interacciones no han sido comunes, restringiendo aún más la posible prevalencia de los agujeros negros primordiales. Los cosmólogos también han dirigido su atención a las épocas más tempranas del universo en busca de pistas. Si los agujeros negros primordiales se hubieran formado poco después del Big Bang, habrían influido en la distribución de la materia de una manera que debería estar impresa en el fondo cósmico de microondas. Sin embargo, análisis detallados del CMB no han revelado ninguna señal de agujeros negros en el rango de masas de 100 a 10,000 masas solares. Si los agujeros negros primordiales existieron, debieron haber sido demasiado para arrojar huellas para dejar huellas detectables en el campo de radiación mundial. Durante décadas, hechos ultras nulos acumulados generaron dudas sobre la. Sin embargo, en 2015, un descubrimiento reavivó el interés en la idea. El Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser detectó la primera observación directa de ondas gravitacionales rastreadas hasta la fusión de dos agujeros negros, cada uno con una masa aproximadamente 30 veces la del Sol. Este descubrimiento confirmó la existencia de ondas gravitacionales, pero también planteó una desconcertante pregunta astrofísica. ¿De dónde provinieron estos agujeros negros? Los agujeros negros de esta masa son difíciles de explicar mediante los modelos convencionales de evolución estelar. Son demasiado grandes para ser remanentes de la muerte de estrellas típicas, pero no se clasifican para clasificar supermasivas que en realidad signáculos primordiales. Si los agujeros negros primordiales de masas con conchas en el rango de 30 km solares, si estas externas impredichas fue coinciden notablemente con la frecuencia de Gauss Meidonite observados por Leo. Aunque las restricciones observacionales anteriores descartaron a los agujeros negros primordiales como el componente dominante de la materia oscura, no excluyeron por completo su existencia. En cambio, han refinado nuestra comprensión
estableciendo límites estrictos sobre los rangos de masa en los que estos objetos podrían existir. Curiosamente, todavía quedan regímenes de masa inexplorados en los que los agujeros negros primordiales podrían desempeñar un papel crucial en la evolución cósmica. Las simulaciones sugieren que si la materia oscura estuviera parcialmente compuesta por agujeros negros primordiales con masas cercanas a 1.4 masas solares, podrían haber influido significativamente en las atmósferas estrellas, galaxias, incluso espectros supermasivos. La cuestión de los agujeros negros primordiales sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la cosmología moderna. Los esfuerzos de observación en el futuro tienen el potencial real de revelar conocimientos. El telescopio espacial James Webb, con su capacidad sin precedentes para observar las primeras galaxias, podría proporcionar evidencia indirecta de la formación de agujeros negros primordiales. Mientras tanto, la antena espacial de interferometría láser, un observatorio de dos grandes de láser avispado en el espacio y programado para lanzarse en la década 2030, será capaz de detectar de fusiones de corales con una nerviosa de detalles sin precedentes. Las ideas pioneras de Stephen Hawking sobre los agujeros negros abrieron una nueva frontera en la física teórica, y la búsqueda de agujeros negros primordiales sigue ampliando los límites de nuestra comprensión. Ya sea que resulten ser actores clave en los primeros momentos del universo o permanezcan como reliquias esquivas de la física teórica, su estudio tiene el potencial de responder preguntas fundamentales sobre la materia oscura, la formación de galaxias y la propia naturaleza del espacio-tiempo. La que parece extranjeros es necesita para iluminar destellos más sectorios cosmos.